Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una semana más y encima un día festivo como hoy, 25 de diciembre, que se está celebrando la Navidad en prácticamente todo el mundo. Pero vamos a estar estudiando la palabra del Señor, no vamos a dejar al Señor ni a su palabra de lado porque estemos en medio de una festividad, sino que vamos a ser fieles a nuestro estudio, a nuestra lectura de la palabra del Señor, que hoy la vamos a tener por primera vez en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Recordemos que el viernes terminábamos de estudiar, de leer el capítulo 10 y hoy vamos a dar comienzo al capítulo 11 leyendo el primer versículo nada más, que dice así: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Este primer versículo del capítulo 11, viene a ser como un poco la conclusión del capítulo anterior, donde el Señor ha tenido una larga conversación con sus 12 discípulos, donde lo que estuvo haciendo es dándoles bastantes instrucciones y directrices. Y ahora vemos que una vez terminó de dar estas instrucciones a sus discípulos, se fue de ese lugar, se fue de allí para seguir enseñando y predicando en las ciudades de ellos. Qué tremendo, ¿no? Porque el Señor no se tomaba ni un respiro. El Señor estaba siempre activo dentro del reino de Dios. Terminaba una conversación con sus discípulos y se iba corriendo a otro lugar para allí seguir enseñando, para seguir predicando la palabra. Cuando en este primer versículo dice que Jesús terminó de dar las instrucciones a sus discípulos, quizá esa palabra en castellano nos puede confundir un poco, porque para nosotros, los que hablamos español, una instrucción asociamos esta palabra con una enseñanza. Por ejemplo, cuando en el libro de Proverbios capítulo 22 y versículo 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ese verbo instruye habla de enseñar, de disciplinar. Pero cuando Mateo usa esta palabra instrucción, está hablando de órdenes. Nos está hablando de cosas que sí o sí tenemos que hacer. Esto nos enseña que la obra de Dios no la podemos hacer como nosotros queramos, sino que hay unas instrucciones, hay unas órdenes bien establecidas por Dios. Esta palabra instrucción es la que se usaba, por ejemplo, cuando un centurión romano le daba una orden a uno de sus discípulos, a uno de sus militares, mejor dicho. Por lo tanto, hemos de aprender que no son consejos lo que estamos leyendo, sino que son órdenes dadas por Dios para cada uno de aquellos que queramos servirle. Es cierto que nosotros servimos voluntariamente y por amor, pero que lo hagamos voluntariamente y por amor no quiere decir en ningún momento que lo podemos hacer de cualquier manera. Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 14 y versículo 40 que todo debe hacerse decentemente y con orden. Dentro del reino de Dios no hay lugar para el desorden. Aquí uno no puede hacer lo que bien le dé la gana, ¿verdad? Sino que aquí hay un capitán general llamado Jesús, que es quien da las órdenes a todos los soldados. Por eso aquí uno no puede ir por libre, sino que siempre tenemos que sujetarnos, someternos los unos a los otros, dice el texto. Así que cuando el Señor terminó de dar todas estas órdenes a sus 12 discípulos, el Señor se fue de allí para seguir enseñando y predicando en las ciudades de ellos. Aclarar que ese en las ciudades de ellos no hace referencia a los discípulos, sino a los judíos. ¿Sabes qué aprendo yo de este precioso versículo? Lo que yo aprendo es algo que hoy en día la iglesia o parte de la iglesia ha perdido, y es la humildad. Fíjate en esto. Ya Jesús tenía un grupo formado de 12 hombres, 12 discípulos. 12 hombres que estaban dispuestos a dar su vida por predicar el evangelio. Ya Jesús estaba en un momento de su vida, ya estaba en un nivel donde sus discípulos podían hacer la obra. Pero sin embargo encontramos que el Señor seguía yendo él mismo personalmente a las ciudades a enseñar y a predicar. Ahora que el Señor ya tenía un buen grupo de personas a su alrededor y bajo sus órdenes, Él no dijo cosas como, pues el trabajo sucio que lo hagan ellos, que ahora sean ellos los que empiecen a patear las calles, que recorran todas las ciudades. Yo ya me voy a quedar aquí tranquilito en Jerusalén, sentadito en el templo, ocupándome de otros asuntos. No, en absoluto. Jesús siguió hasta el último momento de su vida sirviendo duramente.
Cristo comisionó a los discípulos a predicar el Evangelio, pero no por eso Él dejó de hacerlo, sino más bien todo lo contrario. El llamado que todos nosotros tenemos a predicar es un llamado constante, es un llamado que no tiene fin. Hemos de predicar el Evangelio a toda nación y a toda criatura, dice la Biblia. Y hoy que estamos a 25 de diciembre y que el mundo entero está celebrando, recordando el nacimiento de Jesús, yo encuentro que parte de los creyentes están más perdidos que nunca. Hay parte de la iglesia que está más centrada en atacarse unos a otros, acusándose de tontería, de que si la Navidad se tiene que celebrar o no, que si nosotros podemos o no podemos poner el arbolito de Navidad, atacándose diciendo cosas como que si las luces son del diablo y no sé cuántas tonterías más. Y se pasan estas fiestas discutiendo y atacándose unos a otros y sin darse cuenta están dejando pasar la gran oportunidad que tenemos de poder presentar el Evangelio. Creo que hay pocas fechas tan propicias para hablar de Jesús como lo es la Navidad. Creamos o no creamos en la Navidad, celebremos o no celebremos la Navidad, pero nosotros tenemos que ser sabios y aprovechar estos días para hablar de Jesús más que nunca. Mira, si tú no quieres celebrar la Navidad, me parece estupendo. Si tú estás en contra de decorar tu casa con un ambiente navideño, me parece estupendo. Si tú eres de los que crees que el arbolito de Navidad es satánico, me parece estupendo. Pero entiende de una vez por todas que la Biblia dice que todas esas discusiones que se tienen de nada son provechosas. Si este tipo de cristianos, que se la pasan acusando a todos los demás, dedicasen ese tiempo, dedicasen ese esfuerzo en predicar el Evangelio como lo hizo Jesús, cambiarían mucho las cosas. Pablo le dijo a Tito, en el capítulo 3 y versículo 9, Tito, evita todas las cuestiones necias, todas las contenciones, evita las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, le dijo. Todo este tipo de discusiones que se tienen en Navidad no tienen ningún provecho. Pero tú sabes lo que sí que tiene un gran provecho: hablar de Jesús. Predicar que el Hijo de Dios un día se hizo hombre y nació y habitó entre nosotros y que murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados y que no se quedó en esa tumba, sino que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Eso sí que tiene provecho. Así que aprovechemos estos días para poder presentarle a toda la gente el verdadero significado de la Navidad, que el verdadero significado de la Navidad tiene un nombre, que es Jesús. Navidad, natividad significa nacimiento. Estamos recordando que un día Jesús nació. Vale que todos estamos de acuerdo que no fue un 25 de diciembre. Eso bíblicamente lo tenemos claro. Pero lo cierto es que nació. Que un día Jesús se despojó de toda su divinidad, de toda su gloria, se despojó y habitó entre nosotros. Vino a la tierra, nació, hubo una natividad, hubo un nacimiento y habitó entre nosotros y pudimos ver la gloria de Dios a través de Jesús. Y ese Jesús, ese Hijo de Dios que nació, nos ha traído vida eterna a nuestra vida. Así que dejémonos de tantas tonterías y discusiones sin provecho y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú de verdad que eres bueno. Gracias porque un día tú decidiste dejar toda tu gloria y divinidad para venir y habitar entre nosotros. Y pudimos ver tu gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Gracias por nacer un día, gracias por venir a esta tierra, gracias por morir un día y gracias sobre todas las cosas por resucitar, porque tu resurrección nos trae vida eterna a nosotros. Gracias por este tiempo, por estas fechas, Señor. Bendícenos y guárdanos, no solamente hoy lunes, sino toda la semana que tenemos por delante. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Gracias, mi hermoso Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.
Nos vemos mañana, día martes, si así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada lunes te pido que me comentes de qué se habló este fin de semana en tu iglesia. Si ayer tuviste la oportunidad de congregarte, ayer domingo, nosotros cambiamos el culto de por la tarde a por la mañana, nos congregamos por la mañana. Si tú también te congregaste, cuéntame de qué se predicó, cuéntame qué aprendiste ayer en el mensaje, qué experiencia tuviste, de qué se habló, qué versículo fue del que habló tu pastor. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.